Mi nombre es Arturo de Gules, sean de nuevo bienvenidos a este canal. Hoy nuestro viaje nos lleva hacia la Argentina, donde visitaremos el símbolo de Eva Perón, de la mano del psicoanálisis y de Freud. Sin más, empecemos. Eva Perón, o Evita, como la llaman muchos, nació el 7 de mayo de 1919 en un pequeño pueblo llamado Los Toldos, en Argentina. Viniendo de una familia humilde, Eva creció con muchas dificultades. Su padre, Juan Duarte, era un estanciero que no reconoció a Eva como hija legítima, y su madre, Juana Ibargüen, era costurera. Desde pequeña, Eva sintió en carne propia lo que significaba ser pobre en un país que no ofrecía muchas oportunidades para los necesitados. A los 15 años Eva decidió irse a Buenos Aires con la esperanza de convertirse en actriz. La vida en la gran ciudad no fue fácil, pero Eva era determinada. Trabajó en el teatro, en la radio y hasta logró participar en algunas películas. Fue en 1944, durante un evento benéfico, que conoció al coronel Juan Domingo Perón, un hombre que estaba comenzando a ganar influencia en la política argentina. Poco después se casaron y en 1946 Perón se convirtió en el presidente de Argentina. Evita no era la típica primera dama, no se conformó con quedarse en la sombra de su marido. En cambio, se puso al frente del movimiento peronista y se dedicó a luchar por los derechos de los trabajadores, o los descamisados, como los llamaba ella, la igualdad de género y la justicia social. Creó la Fundación Eva Perón, desde donde ayudó a miles de personas necesitadas, construyendo hospitales, escuelas y viviendas. Su mayor logro fue sin duda la aprobación del voto femenino en 1947, que permitió a las mujeres argentinas votar por primera vez en las elecciones de 1951. Evita se convirtió en un ícono para el pueblo, amada por los más humildes y temida por la élite. Sin embargo, en 1951 su vida tomó un giro trágico cuando fue diagnosticada con cáncer. Y por eso les pido que rueguen a Dios para que me devuelva la salud que he perdido. Un gran abrazo de mi corazón, para que me haya transcurso en el mundo, es el amor de Perón y de mi pueblo. A pesar de su enfermedad, continuó trabajando incansablemente hasta el día de su muerte, el 26 de julio de 1952, a los 33 años. La historia de Eva Perón es la de una mujer que, a pesar de todos los obstáculos, logró dejar una huella imborrable en la Argentina. Su legado sigue vivo y Evita continúa siendo un símbolo de lucha y esperanza para millones de personas. Sin embargo, analicemos un poco más allá de la mujer y fijémonos en el mito, en el símbolo que se construyó de Evita después de su muerte. Santa Evita, símbolo, mujer y autoconstrucción. El fenómeno del peronismo en Argentina tiene, por decirlo de alguna manera, un perfume femenino en el ambiente, perfume emanado por la personalidad de una mujer que encarnó los valores políticos no solo de las clases dirigentes que se mueven entre los hilos del poder, sino entre las clases fuera del poder, que se mueven en los hilos de la emocionalidad. Es tal vez por ello que Evita despertó y despierta tantos sentimientos e intereses, que van desde el fanatismo hasta el odio casi visceral, según cada quien cuente la historia. En este video pretendemos abordar algunas preguntas sobre la señora Perón. ¿Cómo se construyó este personaje? ¿Qué función cumplía dentro del planteamiento justicialista que concebía toda una nueva Argentina? ¿Por qué no fue eternamente aceptado? ¿Cómo se construyó y narró ella misma? Si bien estas preguntas ya pudieron haber sido planteadas e incluso respondidas por diversos autores, intentaremos dar respuestas propias, entendiendo que este tipo de personajes que despiertan tantos sentimientos tienen varias aristas y no se pueden comprender de una sola manera objetiva, ya que el mito, la realidad y la conveniencia los atraviesa, tanto desde fuera como desde dentro de ellos mismos. ¿Qué representaba Eva Perón? La historia de Eva Duarte parece desde sus inicios la encarnación de una novela. Su origen humilde, su ascenso a la fama y su matrimonio con un príncipe azul, no muy agraciado, construyeron un relato que cimentó la vida pública de Eva Perón, tanto para bien como para mal. Sin embargo, más que eso, Evita, de la mano de Perón, constituyó una imagen maternal, imagen que el pueblo digirió y asimiló como tal. Esta imagen de madre, entre comillas, tenía un complemento, el cual era el mismo Perón, que constituía un padre del pueblo. Estas imágenes se construyeron desde la emocionalidad y no desde la razón como tal. Sigmund Freud describía muy bien cómo se constituía este tipo de proyecciones anímicas, partiendo de dos supuestos. En primer lugar, que la vida anímica de un individuo puede ser equiparada con la de un pueblo. Y, según eso, que estas relaciones que establecen los sujetos con sus líderes son similares a las que se establecieron con sus familias infantiles. En este sentido, Eva Perón cumplía varias funciones dentro de esta proyección afectiva.
No solo la imagen de la madre buena, sino la imagen de la madre que atrae sensual y sexualmente los primigenios impulsos sexuales del hijo, en este caso del pueblo. Este tipo de relaciones familiares anímicas, innombrables, se pueden observar en la estética misma de Evita, quien no solo estaba llena de esta voluptuosidad casi censurable por lo social, en especial en su vida como actriz, sino también en su imagen de madre abnegada. Sin embargo, Perón también cumple una función ya que se postula como el padre, que también es ley, y que censura o restringe el acceso a la madre. Su presencia está siempre como una sombra sobre lo que debe o no debe hacer Evita y su pueblo. Y es que Evita solo se debe y se relaciona con su pueblo a través de la legitimidad que le da él y su doctrina. Es decir, que solo él, Perón, permite la relación íntima entre el pueblo y la madre Evita. También es Perón quien hace el papel de padre fuerte, bueno, que con falo como símbolo de fortaleza o cojones está dispuesto a defender la relación madre-hijo. Relación que se traducía en la necesidad de protección de la madre, Evita, al hijo, pueblo. Como veremos más adelante, dicha defensa se truncará según la visión de la propia Evita. Evita y ella misma. Según Eric Kandel, en toda memoria hay 4 cosas: el acontecimiento, el recuerdo, el retrato que se tiene de sí mismo y el relato que uno mismo crea. Este relato tiene una completitud una vez que es contado a otro, cualquiera que éste sea. Entendiendo esto, podríamos abordar algunos apartes del texto de Eva Perón, Mi mensaje, un texto incendiario que fue descubierto en 1987 y que procedía de los archivos de Jorge Garrido. Probablemente fue escrito entre marzo y junio de 1952 y por su carácter incendiario fue refundido voluntariamente por Perón, ya que dicho manuscrito no era propiamente políticamente correcto. Sin embargo, pese a lo cuestionable del manuscrito, este logra revelar varios aspectos de la Evita agonizante, es decir, refundiéndose en sus recuerdos y en el retrato que tenía de sí misma, intenta crear un relato para narrarse a ella misma a modo de legado para sus descamisados, de donde sacaremos algunas de sus frases y palabras. En esta autonarración, Evita se muestra a sí misma tal y como la reconocieron sus seguidores, como una mujer humilde, que en medio de su simplicidad les habla. Quiero decirles la verdad de una humilde mujer del pueblo. Es decir, que se pone a su misma altura, por debajo, desde esa posición y rechazando sus acostumbrados laureles. No quiero recibir ya ningún elogio. Evita intenta sistematizar su pensamiento, esta vez sin ningún miedo, con ese valor y coraje que solo da sentir la muerte cerca. Ella misma se ve como un elemento indispensable para el peronismo, en cuanto a que ella fungió como guardiana principal de Perón, que según Eva era demasiado confiado de quienes lo rodeaban, y solo ella lograba ver quienes no eran dignos de seguirle, por no creer ciegamente en él. Esta función la ejercía en nombre del pueblo, del cual toma vocería según la ocasión. Yo cuide por mi pueblo a Perón. Justo aquí se trastoca el papel que Perón debería ejercer como padre, defensor de la relación madre-hijo, y pasa a ser Eva quien defiende, según ella, la relación padre-hijo. Tal vez este carácter extralimitado llevó a Perón a querer esconder el polémico manuscrito. Evita se declara absolutamente fanática de Perón y defiende el fanatismo y los fanáticos, sin importar la ideología. Sin embargo, la verdad, que es el peronismo, es la única justificable y loable. Las Fuerzas Armadas del mundo deben convencerse de esta insoluta verdad del peronismo. Y es que es Perón el centro de todo su ser, por lo menos según ella misma, y casi que la única justificación que tendría su vida, ya que Perón era el único que le había mostrado un camino para darle sentido al sentimiento fundamental que dirigía su vida. Ese sentimiento es mi indignación frente a la injusticia. Injusticia que es enfrentada por el justicialismo, por ese sentimiento que Perón, solo él, enseña. Perón nos ha enseñado que la felicidad del pueblo es lo primero. Así Evita aprendió lo edificante que era vivir con el pueblo, al cual se entregó en su totalidad, con un sentido de martirio, palabra que se entiende desde su verdadero significado de sacrificio. Pero este sacrificio le dio más de un enemigo, como ella misma lo declara. Enemigos que ella misma en su mensaje final ataca sin piedad alguna. Enemigos que se podrían enumerar de la siguiente manera. En primer lugar, lo militar, elemento al cual reprocha por inundar todo. Todo es militar en este mundo nuestro. Luego está lo clerical, especificando como enemigo a las altas esferas de la iglesia a las cuales cataloga como indiferentes, alejadas del pueblo, crimen que les recrimina por encima de su antiperonismo. Además de acusar a la iglesia de ser un instrumento de dominación de la oligarquía. Por último están aquellos cercanos a Perón que no creen lo suficiente en él y que lo siguen sin el fanatismo que ella reclama para sí misma.
Así Evita colabora, como lo hizo toda la doctrina justicialista, en establecer una dinámica, la dinámica del concepto fundamental de lo político según Carl Schmitt, la de amigo-enemigo, como dice Carl Schmitt. Pues bien, la distinción específica, aquella a la que puede reducirse todas las acciones y motivos políticos, es la distinción amigo-enemigo. El enemigo político no necesita ser moralmente malo ni estéticamente feo, simplemente es otro, el extraño. Primero que el hombre ha de discernir cuando conduce es establecer claramente cuáles son sus amigos y cuáles sus enemigos. Y dedicarse después, esto ya no lo dice Mao, lo digo yo, al amigo todo, al enemigo ni justicia. En el cual Evita, Perón y el pueblo se alinean contra las oligarquías militares, clericales y políticas. Dichas jerarquías, por lo menos las militares, no es necesario que sean destruidas, pero sí convertidas, como diría Evita. Nosotros, el pueblo, tenemos que ganar las altas jerarquías de las Fuerzas Armadas de las Naciones, convertirlas al pueblo. Es decir, entronizar al pueblo en el poder, aclarando que esto no se daría solamente en la Argentina, sino en todos los pueblos. Si bien la intención no es destruirlas, sí es consumirlas, que equivaldría a eliminarlas. El mensaje final de Evita está configurado con el pueblo, el cual es ese otro al cual Evita se dirige, y al cual le promete su ascenso. La verdad del justicialismo y de sí misma se cumple por lo menos en el recuerdo y en la proyección del relato que Evita intenta hacer de ella misma. La verdad del recuerdo se cumple en el otro, en el receptor, donde se constituye lo vital del recuerdo, que no es el acontecimiento, según la teoría freudiana, sino el recuerdo, es decir, la verdad narrada. Eva, el símbolo. La construcción de un símbolo es un proceso, ya que este no responde a un hecho conductivista en el que la gente reacciona automáticamente a un impulso emitido, sino que según el interaccionismo simbólico el entorno cultural complementa los impulsos biológicos, construyendo de esta manera los símbolos en lo cultural. Es decir, que si a las representaciones biológicas que puede expresar Evita desde los estudios psicoanalíticos sumamos su contexto cultural favorable, tenemos las piezas claves para la construcción de esa Evita simbólica. El mito de Evita empieza en los 40 con la creación del Partido Justicialista, tras lo cual se creó todo un acervo cultural sustentado en discursos nuevos en cuanto a las relaciones de lo social y el Estado. La misma Evita fue el sustento de dichas formas discursivas, de gran poder en lo social argentino. Así, por ejemplo, tenemos una Evita libertaria de Perón en el famoso 17 de octubre, pese a que varios autores dicen que Evita no jugó un papel demasiado relevante en los sucesos de ese octubre 17. Sin embargo, la verdadera construcción del mito de Evita como símbolo se da a partir de su muerte, en la cual se oculta lo escatológico y se sobresalta lo emblemático. Según Alicia Dupont Ortiz, la enfermedad mortal de Evita, el cáncer de útero, despedía un terrible olor en su lecho de muerte. Esto se sumaba al aspecto tétrico de Evita, por el cual había sido confinada a una habitación alejada del mismo Perón, y así estuvo hasta el día de su muerte. Pese a lo difícil de sus condiciones finales, reinó el simulacro, ya que la hora oficial de su muerte se cambió a las 8:25, hora del matrimonio con el coronel. Cumple la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación el penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20:25 horas ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la nación. Los restos de la señora Eva Perón serán conducidos mañana, en horas de la mañana, al Ministerio de Trabajo y Previsión, donde se instalará la capilla ardiente. Así recuerda el momento de su muerte Aníbal César Sebasco, alguien que no precisamente quería mucho a Eva Perón. El día de la muerte de la señora Perón yo estaba en el cine Gloria mirando una película española. De pronto cortan por la mitad, se encienden las luces y se comunica que todos se debían retirar por la muerte de Evita. Creo que esto no ocurre ni en una monarquía por la muerte de la reina. En ese instante, según las transmisiones de radio, Evita entraba en la inmortalidad. La hora se volvió emblemática y todos los días Argentina se detenía para volver a contemplar la entrada de Evita en la inmortalidad. Los homenajes no se hicieron esperar. El Congreso la declaró formalmente como jefa espiritual de la nación. Salió a circulación el libro Eva de América, Madonna de los Humildes. Se encargó la construcción de un monumento que había sido encargado por ella misma y que sería el más grande del mundo. Originalmente pensado para homenajear a los descamisados, pero que terminó por proyectarse para homenajear a Evita, sin contar con el sinfín de esculturas, avenidas, parques y barrios que se ofrecieron para conmemorar a la Santa Evita.
Todo este ambiente de turbación simbólica de lo social constituyó, junto con el embalsamiento del cadáver, el caldo de cultivo para la mitificación de Eva como una santa propia, nacida del pueblo, de lo humilde, en esos orígenes que ella misma nunca quiso negar. Por último, encontraríamos el choque simbólico. La construcción simbólica de Evita no podría pasar inadvertida en lo social y no podría chocar con otros sistemas simbólicos de profundo arraigo en Argentina, sistemas que no solamente competían por el capital simbólico, sino por el capital social y a la postre político. Según Lila Caimarí, Evita fue uno de los grandes encontrones entre la Iglesia Católica y el peronismo por varios factores. En primer lugar, por las mismas bases, entre comillas, teóricas o más bien prácticas del justicialismo, el cual promulgaba una ayuda directa a los pobres sin recurrir a complejos sistemas teológicos, sino desde la praxis. En este sentido, el justicialismo se propuso como un verdadero cristianismo, incluso más altruista que el mismo catolicismo. Este justicialismo activo, que ayudaba directamente, no pensando en la caridad sino en la justicia, estaba fuertemente representado en la Evita y su prodigiosa fundación. A esto se sumaban dos factores. El primero, la invasión constante de Evita y Perón en las fiestas católicas más tradicionales, tales como la Navidad, en las cuales se reemplazaba al niño Jesús por el niño Perón, en las cuales la misma Evita aparecía como una analogía directa de la Virgen María. Segundo, el pasado de Evita. Su origen humilde y profesional no era muy aceptado por la sociedad conservadora argentina. A esto se le sumaba la permisidad de Perón con otras sectas religiosas, incluso algunas anticristianas. Lo anterior configuró un conflicto entre los seguidores de Perón y de Evita, a los que se les terminó llamando gorilas, aquellos adeptos a los militares y a las altas jerarquías de la iglesia. Conflicto que alcanzaría su mayor violencia con los bombardeos del 16 de junio de 1955, día fatídico en que los enemigos del peronismo atacan la Plaza de Mayo y la Casa Rosada, y el peronismo responde con la quema de una iglesia y el sacrilegio de altares. Este es el culmen de la guerra simbólica con la que se pretendió exaltar a Perón y, sobre todo, a Evita, por encima de la religiosidad misma que al comienzo habían tácitamente decidido apoyar. Este es en resumidas cuentas cómo se construyó el símbolo de Evita y cómo terminó chocando con las raíces más profanas y más sagradas de la argentinidad. Un símbolo que aún tenemos de alguna forma presente y un símbolo que de alguna forma constituye la identidad argentina. Muchas gracias por ver y escuchar este video. Si les pareció interesante, no olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones. No olviden compartirlo con sus amigos argentinos o con los apasionados de los símbolos, la psicología, el psicoanálisis o apasionados con Evita, ¿por qué no? Mi nombre es Arturo de Gules y nos veremos de nuevo en nuestro próximo viaje.